Hey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Estamos en cabina, Juan Sebastián López, y Nasli Torres. Juanse, ¿de qué vamos a hablar hoy? hoy tocamos un tema crucial para el país, la reciente negativa del Congreso de la República al presupuesto general de la Nación. El día de hoy nos acompaña Sergio Silva, abogado experto en Derecho Constitucional con maestría en Derecho Público Comparado y doctorado en Derecho de la Universidad París Panteón Assas y director de la revista Memorias Forenses de la Universidad Tecnológica de Antioquia. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. También les agradezco a ustedes particularmente por sacar este espacio para permitirme compartir un poquitico de la academia, de lo que se aprende en Derecho Constitucional en clase y compartirlo con un público general para resolver dudas e inquietudes que se tienen en este momento con todo lo que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación. Para dar un poco de contexto, el Presupuesto General de la Nación es un plan financiero anual que define cómo se asignan los recursos públicos para satisfacer las necesidades del Estado. En el caso de Colombia, para el 2025, el gobierno ha propuesto un presupuesto de 523 billones de pesos, con un aumento del 3.9% el del año pasado. Sin embargo, se incluye un déficit de 12 billones de pesos, que para cubrirlo se ha propuesto una ley de financiamiento, lo que en la práctica se traduce en una reforma tributaria, ajustando impuestos para generar los recursos necesarios. El gobierno nacional tenía hasta el 25 de este mes para aprobar o no el presupuesto, presentar el proyecto de presupuesto y con el rechazo del Congreso a la cifra del presupuesto general, pues se cerró como o empieza a tambalear esta alternativa de conciliaciones. Esto ha puesto en duda la estabilidad de los acuerdos políticos a los que ha llegado el gobierno nacional con diferentes, digamos, entes y se ha gestionado, con las alianzas que se han gestionado en estos últimos años. Están en inestabilidad. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Sergio, para empezar, ¿qué ocurre constitucionalmente cuando el Congreso rechaza el presupuesto general de la Nación? Bueno, vamos a tratar de clarificar un poquitico el tema del proceso constitucional y precisar un poquitico la información que la gente tiene en la calle, que hay demasiados errores frente a eso. Incluso es normal escuchar en los noticieros errores de los mismos periodistas más reconocidos del país. El presupuesto se tiene que aprobar es por el Congreso. Es el Congreso el que aprueba el presupuesto, pero el quien tiene la iniciativa de presentar el proyecto de ley, la iniciativa legislativa, es el gobierno. Entonces, cuando inicia la legislatura inició el 20 de julio, se debe presentar el proyecto de presupuesto y constitucionalmente hablando se tiene un tiempo para tramitar. Se tiene 3 meses para tramitar, según el artículo 348 de la Constitución, inciso primero. Si en ese tiempo no se tramita, es decir, tiene que tener unas aprobaciones. En Colombia el proceso legislativo toma una aprobación en comisión, en este caso tiene que sesionar varias comisiones dentro de cada cámara, tiene que tener una aprobación, cuando las comisiones lo aprueban tiene que pasar a las plenarias de Senado y de Cámara y cuando tiene los 4 debates y las 4 aprobaciones se convierte en ley, ese proyecto se convierte en ley. El problema con el presupuesto, que viene ligado también a otra ley muy importante de la Nación, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que es para cada 4 años, es que cuando se presenta el proyecto, que es de iniciativa exclusiva del presidente o del gobierno, las competencias que tiene el Congreso para modificarlo son muy limitadas. Para que el Congreso pueda modificar un solo aspecto del presupuesto, necesita autorización expresa del ministro del ramo que autorice un cambio en algún rubro. Entonces, durante el proceso de aprobación del presupuesto, pues realmente lo que se hace es preguntarle a los miembros del Congreso, ¿ustedes están de acuerdo con este presupuesto? Pues sí o no. Bueno, nos gustaría cambiarle algo. Pero si el gobierno se niega a modificar alguna de las partidas presupuestales, no se puede modificar autónomamente por el gobierno, por el Congreso. Lo que quiere decir que cuando se acaba el tiempo, que son esos 3 meses, el Congreso tiene
constitucionalmente hablando y hablando en la situación más extrema, tienen la posibilidad o de aprobarlo o de rechazarlo, si el gobierno no le quiere aceptar ningún cambio. Pero el problema está en que si no se aprueba, tal como el gobierno quiere que lo apruebe, en el caso que no aceptó ningún cambio, pues el gobierno lo puede sacar por decreto, que es el panorama en el que nos encontramos. En los últimos días las comisiones han sesionado, las comisiones, bueno, o han intentado sesionar, no se han logrado los quórum, entonces no se ha podido surtir con los primeros debates. Si no se surten los primeros debates, nunca puede llegar a plenaria y nunca se va a aprobar el presupuesto, que es para la vigencia 2025, por ley. En esos 30 días lo puede sacar el presidente por decreto, pero ese es un decreto particular del cual también hay que hacer un análisis profundo porque va a tener unos controles diferentes a lo que la opinión pública cree y va a generar unas dificultades adicionales. Yo tengo una pregunta sobre este tema, Sergio, y es ¿qué es esto que hablan los medios de la posibilidad de una figura llamada dictadura fiscal, ¿sí? En la que entonces el presupuesto general de la nación sería el mismo del año 2024? Ok, entonces hay dos posibilidades. Volvemos, lo digo. Entonces, el sistema o la organización financiera del Estado se hace de dos formas. Primero, cuando el gobierno inicia el periodo, es decir, al inicio de sus 4 años, él presenta un Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional de Desarrollo se define los fines hacia los cuales se van a destinar los esfuerzos financieros del Estado durante los 4 años. Y se prevé cuánto se va a gastar en cada uno de los rubros y más o menos cuánto se va a percibir. En el presupuesto que se aprueba anualmente, lo que se hace es ir ajustando esas cifras. Entonces, no, finalmente voy a recibir más recursos, pienso gastar más acá. Los dos, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el presupuesto, se presentan al Congreso, el Congreso los puede aprobar, pero si no los aprueba, lo pueden sacar por decreto. El problema está, frente a tu pregunta, es que el presupuesto, es decir, la ley del año, el gobierno tiene un tiempo para presentarlo. Si no lo presenta, rige automáticamente el del año pasado. Pero otra cosa es si lo presenta. Si lo presenta, que ustedes decían ahorita, lo presentó con un aumento del 3.9 respecto al año pasado, ya cuando lo presentó no le va a aplicar automáticamente el del año pasado. Dependería entonces de ¿qué? De la aprobación de la ley del presupuesto, que como les dije, prácticamente el Congreso tiene las manos atadas, y si no lo aprueban, pues lo saca por decreto. Entonces, lo que se ha dicho como dictadura financiera es más bien las competencias exorbitantes, extremadamente exorbitantes, que en ningún país desarrollado tiene el Ejecutivo, de poder aprobar las leyes financieras por decreto en el caso que el Congreso no se las apruebe. Eso es lo que constituye en Colombia la dictadura financiera. Listo, Sergio. Y a nivel constitucional, ¿cuáles serían las implicaciones de que el presidente espía el presupuesto pues tras esta negativa? Desde el punto de vista constitucional va a pasar algo que no ha pasado en la vigencia de la Constitución del 91. ¿Qué es esto? Normalmente, bueno, primero que todo, las competencias que les estoy diciendo que suenan gravosísimas, es decir, que el presidente pueda, si no le aprueban el presupuesto tal como lo presente, sacarlo por decreto, va a poner en evidencia una de las grandes falencias de la Constitución del 91. Los colombianos solemos ser muy orgullosos de nuestra Constitución, que es una Constitución pluralista, garantista, que hizo finalmente que la ciudadanía se apoderaran de sus derechos, etcétera, etcétera, y eso sí es cierto. Pero en la parte dogmática de la Constitución, me voy a explicar, en la Declaración de Derechos y en los mecanismos de protección, particularmente con la tutela. Pero cuando entramos a las competencias de las diferentes autoridades del Estado, que es lo que se conoce como la parte orgánica de la Constitución, ahí encontramos grandes falencias. Y una de las más grandes falencias que tiene la Constitución es respecto a los temas presupuestales. ¿Por qué? Porque lo normal en una empresa de familia, en una empresa en donde haya 2 socios, es que pues, las decisiones financieras se tomen entre los socios. Si uno es el representante legal y otros son los socios, normalmente el representante legal entrega un informe y dice, bueno, la plata nos la gastamos en esto, logramos esto, mejoramos esto, logramos estas ganancias, esto fue lo que logramos. Si se vieron que se hicieron inversiones mal hechas, que no eran los frutos, que no es la urgencia de la empresa, pues lo normal es que la junta directiva diga, no, pero vení, distribuyamos estos dineros a otros lugares, ahorremos más bien, que estamos en crisis, pero eso no puede pasar en Colombia. En Colombia, debido a la forma como se aprueba el presupuesto, pueden presentar un presupuesto desfinanciado, porque de una vez aclaro un concepto que
se escucha mucho, pero que la gente de pronto no sabe. El famoso hueco fiscal. El famoso hueco fiscal es que son dos leyes diferentes. Una es la ley del presupuesto, en donde preveo cuánto me voy a gastar y en qué me lo voy a gastar. Pero esa ley puede venir desfinanciada. Es decir, en ese momento se presentan 530 y pico de millones, pero no se prevé ganar tanto el próximo año en el Estado. Entonces, ese espacio entre lo que preveo que voy a ganar, en lo que más o menos estoy seguro de que voy a recibir, y lo que pienso gastarme, ese espacio se llama hueco fiscal. Es decir, me voy a gastar más de lo que preveo que voy a recibir. Para poderlo solventar, entonces se presenta una famosa ley de financiamiento. Hoy día les dio a todos los presidentes por llamarlo ley de financiamiento cuando son literalmente reformas tributarias. Pero ¿no sería más fácil hacer algo propio de las economías de hogares de las pequeñas empresas? Pues si yo apenas voy a ganar 10 pesos, pues preveo gastarme 10 pesos. ¿Yo por qué voy a prever gastarme más de lo que tengo? Cuando la consecuencia sería aumentarle más impuestos a una sociedad, a una economía que está en formación. Entonces, constitucionalmente hablando, el problema es ese. Aunque el Congreso se quiera oponer, ya digamos que la oposición no llegó a acuerdos con el gobierno, se quiere oponer, no tiene la capacidad constitucional para oponerse, no tiene la capacidad constitucional, y eso es una gran falencia, que como les decía, no existe ningún país desarrollado en el cual el Congreso diga, pues yo no te lo aprobaría, considero que no es lo que necesita el país, pero no tengo ninguna opción, entonces sácalo por decreto. Entonces, constitucionalmente evidencia que en Colombia no hay forma de equilibrar lo que se conoce como el hiperpresidencialismo, es decir, las competencias desbordadas del presidente para hacer lo que quiere en muchos aspectos del país. Sergio, otros presidentes bueno, prácticamente todos los presidentes desde que tenemos esta constitución, ¿cierto?, han expedido muchas leyes por decreto, pero digamos no habían tenido la necesidad de recurrir al presupuesto general de la nación por decreto, ¿cierto? ¿Qué riesgos o precedentes podría establecer esto para futuras decisiones o para otros periodos presidenciales? Listo, entonces primero que todo aclaremos qué es lo que los presidentes constitucionalmente hablando pueden hacer a través de decreto que debería hacerse a través de ley. Listo, hay 3 tipos de decretos especiales que son decretos de nivel de ley. Listo, uno son los decretos que se expiden en estado de excepción. Como nosotros hace unos pocos años vivimos el COVID y fue un estado de excepción muy largo, pues el presidente puede hacer un montón de cosas por decreto que normalmente se deben hacer por ley. Pero esos decretos son especiales, son decretos legislativos, así se llaman, o decretos de estado de excepción, que tienen una vigencia limitada en el tiempo. Es decir, el presidente, mientras estamos en estado de excepción, queda revestido de unas competencias especiales legislativas, pero esas competencias desaparecen cuando desaparece el estado de excepción. Pueden durar un poquito más en el tiempo, dependiendo del estado de excepción que estemos hablando, pero en el fondo van a terminar desapareciendo si no se aprueba la ley que convierta ese decreto temporal en una ley definitiva. Los otros son las leyes con fuerza, los decretos con fuerza de ley, que requieren de una ley que se llama Ley de Facultades Excepcionales o de Facultades Extraordinarias, que es que el Congreso le dice, hay que adoptar una ley, pero yo no la quiero adoptar. Yo le doy las competencias a usted temporalmente para que usted haga la ley sobre este tema. Y ese decreto, que es del decreto que desarrolla las facultades ordinarias, queda con nivel de ley, porque eran temas que deberían haber sido tratados por ley, pero que el Congreso se quitó sus competencias y las transfirió momentáneamente en estado de normalidad al presidente para que tratara esos temas. Y el último decreto de nivel legislativo es el decreto del Plan Nacional de Desarrollo, que se dicta en el caso que el presidente presente el Plan Nacional de Desarrollo y el Congreso no se lo apruebe en los tiempos que tiene para aprobárselo. Esos son los únicos decretos que le permiten al presidente ejercer competencias que normalmente tendría el Congreso. Si bien puede ser muchos, porque Colombia se mantiene mucho en estado de excepción, o si bien antes era muy común que se entregaran facultades excepcionales al presidente para que dictara decretos de facultades ordinarias, hoy en día, con el panorama político que hay, no debe ser mucho. El problema que tenemos en este caso en particular, y ojo, y eso es algo que ahorita espero desarrollar, el decreto del presupuesto no es un decreto de nivel legislativo, entonces tendrá un control diferente. Este decreto es un decreto, llamaríamos ordinario del presidente, con un control diferente, pero sí va a dejar un precedente importante. Es la primera vez en la historia de la Constitución del 91 que un presidente, bueno, hoy en día porque vivimos con Twitter y con todo eso, pero que un presidente diga públicamente, pues es que a mí no me importa si no me lo quieren aprobar, yo lo saco por decreto, ese es mi derecho, y eso es cierto.
Es que lastimosamente la competencia está así. Entonces, este episodio que deja claro que la Constitución no previó mecanismos de control financiero al presidente. Y esto va a servir de precedente en el sentido de dos cosas. Uno, para que la comunidad se dé cuenta, venga, esto hay que cambiarlo, esto hay que corregirlo en la Constitución. O dos, para que en las próximas ocasiones ni siquiera se esfuerce. Es que si en el 2025 va a ser así, en el 2026 ni le va a importar. O sea, ya presento lo que quiere y todos tenemos claro que es que ni siquiera se va a hacer el mínimo debate en el Congreso, porque es que al presidente no le interesa hacer debate en el Congreso. Él va a imponer su voluntad. Esa, lastimosamente, será el presidente que nos quedará. Sergio, hablando de esto, ¿cómo crees que esta situación podría afectar las políticas fiscales del país? Sería como más tensión entre el Congreso y la presidencia. Bueno, muy buena pregunta, muchachos, porque es que esto nos tiene que interesar a todos en la situación social o de vida que nos encontremos. Porque es que los efectos fiscales de esto no es simplemente el juego de poderes de si el Congreso o el presidente aprueba. No, es que esto nos va a afectar a todos los colombianos de a pie y a cualquiera que a usted se le pueda ocurrir. Por una razón muy sencilla. Si tú prevés gastarte más de lo que tienes, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues no vas a pagar. ¿Listo? Entonces, aquí hay un problema. El presidente puede adoptar el congobierno puede aprobar el presupuesto libremente. ¿Listo? Y decir, me voy con el presupuesto desfinanciado. No me importa. Lo que sí puede hacer el Congreso, y eso es lo que tenemos que tener claro, es decir definitivamente, no le apruebo la ley de financiamiento. Pero es que ahí es donde está el efecto grave, que tenemos que pensarlo como país, discutirlo como país, y esta discusión no se está teniendo. ¿El problema cuál puede ser? Te aprobamos la ley de financiamiento para pagarte un presupuesto en el cual no creemos, porque ni siquiera discutimos ni pudimos cambiar, y con eso logramos que Colombia cumpla sus obligaciones, sobre todo internacionales. Pueda cumplir con los planes de educación, con los planes sociales, con el gasto interno, todo. O podemos no aprobárselo. Si no se lo aprueban, es como básicamente nuestras vidas. Yo me quiero gastar mucho, pero apenas tengo tanto. Yo, aunque preví gastarme mucho, pues voy a llegar hasta acá. Entonces eso puede pasar dos cosas. Empieza el año se empieza pagando todo, y llegamos a octubre, noviembre del año entrante y no hay con qué pagar salarios públicos, no hay con qué pagar deuda externa, no hay con qué pagar universidad de los estudiantes. Ese puede ser uno de los fenómenos. O simplemente recorto un gasto y digo, esto no lo voy a hacer. El problema es que yo no puedo, como Estado, decir tan libremente, dejo de pagar. Porque es que si yo no pago obligaciones laborales, me demandan y tengo que pagar forzosamente. Yo no puedo dejar de pagar deuda externa. Y aquí hay un enorme problema. Ayer o antier decía el ministro que estamos a puertas, a 3-4 semanas, de que el país se declare en default. ¿Qué significa ese concepto tan sofisticado? Básicamente que el Estado diga, no tengo con qué pagar la deuda externa. A Colombia se le vence en 2-3 semanas un plazo de pago de un crédito que se hizo en COVID con el Banco Interamericano, muy grande, y no se tienen los recursos para poderlo pagar. En el momento en que Colombia entre en falta de pago, es decir, que deje de pagar sus obligaciones internacionales, pues fácilmente va a pasar dos cosas. Uno, yo con usted no vuelvo a hacer negocios Colombia porque es que usted no paga. Entonces, yo le cierro todas las posibilidades de crédito internacional. O se las cobro extremadamente costosas porque es que usted genera un riesgo de no pago. ¿Quién le presta al que no paga? Básicamente, estamos a puertas de entrar a lo que le pasó a Argentina hace un par de años, cuando dijo, no puedo pagar la deuda externa, y la inflación se le subió al 39% anual. Nosotros estamos sufriendo porque estamos como al lado de los 7-8% de la inflación, y a Argentina se le subió al 39%. Argentina tiene que subir salarios 2-3 veces por año. ¿Por qué? Porque no incumplió obligaciones internacionales y se le cerró el flujo de dinero. Entonces, cuando eso pase, todos los productos colombianos se van a subir. Porque todo lo que está apalancado por dólares inmediatamente se va a poner más costoso. Así que los efectos financieros para cualquier persona van a ser gravísimos. Sergio, una última pregunta, pero antes un comentario que me parece muy triste, muy grave, que Colombia lleva como una seguidilla, ¿cierto?, de pérdida del nivel de inversión desde el 2021 y bueno, tal vez sea tema para otro hablarlo, el nivel de inversión de Colombia. Y para hacerte una última pregunta, sería la aprobación o no aprobación del presupuesto, digamos,
cómo está influyendo en el equilibrio de poderes. Bueno, el equilibrio de poderes lo que garantiza, eso es una teoría muy antigua, que en el caso que uno de los principales poderes del Estado, es decir, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, quiera tragarse poderes de otra entidad, quiera poder hacer las cosas sola, no lo puede hacer. Teóricamente, la doctrina plantea que deben tener competencias, digamos, el legislativo y el judicial, para controlar al ejecutivo. De la misma forma debe tener competencias el ejecutivo y el judicial para controlar al legislativo y así sucesivamente. Pero cuando se controla al legislativo, se controla con unas tácticas, y cuando se controla al ejecutivo, se controla con otras tácticas. Una de esas tácticas para controlar al ejecutivo, pues el ejecutivo ¿qué tiene que hacer? Pues ejecutar. Y para que algo se ejecute, para que algo se produzca en la realidad que se necesita, plata y gente. Si yo no te puedo controlar la plata, no te puedo controlar en qué te la gastas, yo podré controlar tus excesos de poder. Yo podré decirte, venga, es que usted está tomándose atribuciones que no tiene, está dedicando dinero a recursos que no, destinaciones que no sirven, cosas por el estilo. Si yo no te puedo decir nada para que no gastes de esa forma. Y ahí hay un problema adicional. Les decía ahorita el tema del tipo de decreto, que es algo que no se ha tenido claro. El decreto del Plan Nacional de Desarrollo, que dicta el Plan Nacional de Desarrollo, ese es un decreto a nivel legislativo, se los decía ahorita. Pero el decreto del presupuesto es un decreto, vamos a decirlo, típicamente administrativo. Ese decreto tendría control del Consejo de Estado o de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y ese control toma más tiempo. Entonces la gente dice, bueno, no, pues si lo quiere aprobar por decreto, que lo apruebe por decreto. La Corte Constitucional lo va a anular haciendo esos equilibrios, haciendo esos contrapesos. Pero es que esto no le correspondería a la Corte anularlo, le correspondería al Consejo de Estado. No, es que usted cree que el Consejo de Estado se lo va a aprobar más fácil. No necesariamente. Yo antes consideraría que el Consejo de Estado va a hacer un control igual o más exigente que el que pueda hacer la Corte Constitucional. Pero el término de plazos en el que lo hace, sí pueden ser más largos en el Consejo de Estado, porque las dinámicas de la toma de decisiones en el Consejo de Estado son diferentes, los procesos son diferentes. Entonces, si el presupuesto se aprueba a finales de octubre, alcanzará a haber una anulación, si es que debía haberla, antes de enero. Y en el caso dado que se anule, el problema es, listo, se anula el presupuesto, pero ya nos comprometimos a gastar más de lo que tenemos. ¿Con qué vamos a pagar el año entrante? La pregunta importante es, ¿el pueblo qué está haciendo? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Agradezco estas invitaciones y los aplaudo a ustedes, muchachos, por querer entender estos temas y por llevarse a la sociedad en general, porque es que nosotros tenemos que empezar a jugar nuestro rol y empezar a jugar nuestro rol, a manifestarnos y a expresar nuestro rechazo si no queremos entrar en temas en los cuales económicamente nunca hemos llegado a esos niveles tan malos. Tenemos que empezar desde la misma sociedad a empezar a pararnos al frente y decir, es que no puedes hacer esto, no te pongas a gastar lo que no tienes, más bien apriétate el cinturón, estamos en momentos de crisis, para que en otros momentos superemos esta crisis y podamos gastar más. Y el llamado es, constitucionalmente hablando, a que se active ese elemento de la Constitución que en Colombia es un poco apático, y es nosotros mismos. Nosotros tenemos representantes, nosotros tenemos legisladores, nosotros votamos. ¿Y qué estamos haciendo cuando estos momentos álgidos de decisión del país, tenemos que tomar nuestro rol y expresarnos y decir si estamos de acuerdo o no con eso? Hoy, háblalo. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy de Hablalo y más que todo por respondernos esas preguntas que como colombianos nos generan dudas y más que todo porque es como eso que nos va a afectar en un futuro a todos. Con el mayor de los gustos, siempre la orden de tratar de que abramos los ojos frente a una realidad de país complejo. Hoy estuvimos en cabina Nasli y Juan Sebastián. Ese es un podcast de la Orbe, grabada en el 1012, Laboratorio de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta otra oportunidad.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la Urbe.